Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. En relación a la opresión espiritual, estuve compartiendo acerca de 3 principios que son necesarios para poder salir de ese lugar de opresión. El primer principio que compartí fue acerca de la necesidad de entender por qué el enemigo nos oprime. Y el enemigo nos oprime porque él teme a nuestro potencial. Y por eso busca detenernos a través de la opresión, porque sabe lo que Dios puede llegar a hacer con un pueblo que se rinde a Él. Número 2, también hablamos de la necesidad de cambiar nuestra mentalidad y pasar de tener una mentalidad de alguien vencido a alguien victorioso. Y número 3, hablamos también acerca de que es necesario luchar, entrar en el campo del enemigo para ejercer nuestra autoridad como guerreros del Señor. Y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, desarmar al enemigo y desbaratar cualquier plan que él haya tenido en nuestra contra. En este mismo sentido, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo afirma lo siguiente: que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y precisamente ese es el título de mi enseñanza en esta mañana y posiblemente una serie que voy a iniciar a partir de hoy: artimañas del enemigo. Y esta porción afirma que el diablo puede obtener ventaja sobre los creyentes e ir un paso adelante cuando ignoramos sus planes, cuando ignoramos sus ataques, sus armas, sus estrategias. Y cuando yo me refiero a ignorar, no solamente me refiero a desconocerlo, sino que habiéndolo conocido, se nos pasa por alto cuando estamos en medio o en el centro de cualquier tipo de confrontación espiritual. Y eso es lo que ocurre con muchos cristianos, que aunque saben que el enemigo tiene estrategias y ataques en contra de nosotros, en el momento que estamos cruzando por esos ataques, se nos olvida, ignoramos esas maquinaciones. Y al hacerlo, pues no vamos a estar preparados para desactivar su ataque. Y aunque hemos sido llamados a vencer, terminamos siendo vencidos por el enemigo. La palabra artimaña la podemos dividir en 2: arte y maña. Una artimaña es el arte de hacer mañas, de cañar. No sé si comprenden esa expresión, pero es la habilidad de fabricar trampas o maniobras engañosas de forma sutil para lograr su cometido. Así que el propósito de la enseñanza de hoy y de las próximas enseñanzas es conocer o recordar esas artimañas que están claramente detalladas en la Biblia, y aplicar ese conocimiento cuando estemos cruzando por tiempos de aflicción, de prueba, y que, como lo decíamos hace 8 días, requiramos entrar en combate y en guerra espiritual. Quiero entonces hoy hablar de la primera artimaña del enemigo, y para ello quiero que revisemos lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 3, en relación a Jesús. En su tiempo de ayuno en el desierto, la Biblia dice que vino el tentador y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hoy quiero hablar acerca de la artimaña del enemigo número 1, la tentación. La Biblia se refiere al diablo con este apelativo: tentador. Y si ese es su propio nombre, significa que su carácter, por ende, siempre será estar tentando al pueblo de Dios.
Tentación es un tipo de provocación, un tipo de incitación o de seducción de parte del enemigo para que finalmente terminemos saliendo de la voluntad de Dios. Y como resultado de esto, venga el pecado. Y al final el pecado que trae, muerte. Y muerte en cualquiera de sus expresiones. Muerte espiritual al no tener relación con Dios. Muerte emocional al estar bajo depresión. Muerte material al estar bajo ruina. Muerte física cuando estamos luchando con enfermedades y quebrantos en nuestro cuerpo. Así que, ¿en qué consiste esta artimaña del enemigo? En tentar a los hijos de Dios para que ellos terminen cayendo en pecado. Y luego poner cargas opresivas. Coloca cargas de opresión porque la gente tiene que lidiar con las consecuencias de sus pecados, de los errores que cometieron al haber cedido a la tentación del enemigo. Con razón, la oración modelo que Jesús enseña implica lo siguiente. Jesús dijo: cuando oren, díganle al Padre, ayúdanos a no caer en tentación, no a no ser tentados, porque todos seremos tentados. Si Jesús mismo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Seremos tentados, pero la oración será: Señor, que no caigamos, que no sucumbamos, que no aceptemos la invitación del enemigo para pecar. Ahora, esta invitación no es abierta. Esta invitación es un poco disfrazada, sutil, engañosa. Porque estoy seguro que si fuera abierta y el enemigo te dijera: mira, si te dejas tentar con esta mujer prohibida para ti, tendrás un momento de placer, pero luego años de desgracia. Se te acabará tu matrimonio, se te acabará tu familia, se acabará tu ministerio, tus sueños, y tendrás años cargando con las consecuencias de ese error. Si el enemigo nos mostrara todo el panorama, seguramente la mayoría de nosotros diría: no. ¿Pero qué nos muestra él? Solo una parte, solo la parte inicial, solo una cara de la moneda. Y lo hace de una forma muy amable, muy sutil, muy pretenciosa. Y nos dice permanentemente: ¿pero qué tiene de malo? Es así como cuando un hombre seduce a una mujer. Ahora, no sé si ahora ya no lo hacen, pero antes se utilizaban los piropos. Y digo que ya casi no están de moda porque como las mujeres quieren competir contra el género contrario, ya no se dejan piropear. Pero por ejemplo, un hombre viene a donde una chica y de forma amable, sutil, le dice: ay, ¿te dolió? Y ella dice: ¿me dolió qué? Y él le dice: cuando caíste del cielo, mi bello angelito. Anótela ahí. Ese es un tip para solteros. Ahora está buena, dice ella. Pero así es la tentación: amable, atractiva y muy sutil. Pero la artimaña del maligno es llevarnos a una negociación donde falsamente nos ofrece una satisfacción que él no nos puede dar. Es interesante, pero la misma manera como el diablo tentó a Eva en el desierto, es la misma manera como tentó a Jesús y como hoy también en día nos tienta. Por ejemplo, si recuerdan, a Eva el diablo le dijo: si tan solo comes de esta fruta, si tan solo le pegas un mordisco al fruto prohibido, poquitico chiquito, ¿qué tiene de malo? Y después le dice: y entonces serás como Dios. ¿Sí ve? Muestra el pecado como algo pequeño y la consecuencia de obedecer al enemigo como algo glorioso. A Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo: si postrado me adoraras, entonces yo te entregaré los reinos de la tierra. Ahora,
no me había dado cuenta de esto, pero el mismo diablo no dijo si me adoras, sino dijo si postrado me adoras. O sea que hay un poder en la postración. Hay un poder en las manifestaciones externas que acompañan mi adoración. Usted puede adorar, pero usted también puede adorar postrado. Y precisamente el Señor habló de María, la que se postró a los pies de Jesús. Y dijo, ella ha escogido la mejor parte. El enemigo le pidió a Jesús que lo adorara postrado. Un ratico, una cancioncita, poquitico, chiquito, solamente embadúrnate el dedo. Y al final te daré todos los reinos. Pero Jesús venció al tentador. Y por eso la Biblia dice que nosotros tenemos a un abogado para que nos defienda frente a los ataques del tentador. Y también dice que tenemos a un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Así que hoy quiero preguntarte, ¿en qué estás siendo tentado? ¿Cuál sería el ejemplo suyo? A Eva la tentó con un fruto, a Jesús con adoración. ¿A ti con qué te está tentando? ¿Qué es lo que te dice el enemigo? Ay, Omar, es que si tan solo, entonces te daré. Y muestra o ofrece algo que él no puede dar. ¿Quién te está tentando? O el enemigo, ¿con qué persona te está tentando para salirte de la voluntad de Dios en tu vida? ¿Con qué tipo de tentaciones estás luchando? Por ejemplo, si tan solo te tomas un hito, te darán aceptación social. Es que tú tienes que ganarte el prestigio de la gente que está a tu alrededor. Así que dale, tómate un hito. ¿Y cuántos saben que personas alcohólicas tuvieron el mismo inicio? Un hito. Y además, aunque puede que no nos afecte a nosotros esa primer copa, puede que gente alrededor luche con eso y al tomar la primera copa no puede detenerse. ¿Qué te está diciendo el enemigo? Permite ese sobornito, porque el enemigo al pecado lo llama con diminutivo, para que usted lo vea algo suave. Si tan solo permites ese soborno, yo te daré más clientes y comisiones. Si tan solo entras en esa relación, entonces ya no te sentirás solito. Y ojo, porque la soledad no puede ser una excusa para establecer una relación fuera del orden de Dios. Mucho cuidado, porque a veces nos dejamos presionar por el entorno a nuestro alrededor. Las mujeres que están sobre cierta edad y sus amigas comienzan a decir, ay amiga, te va a dejar el tren. Pues es preferible que la deje el tren y no que la atropelle un camión. Es preferible estar solo que mal acompañado. Así que mucho cuidado, porque algunos establecen relaciones para no sentirse solitos. Y eso es la tentación del enemigo. Cuando tú puedes venir al Señor y decirle, Señor, socórreme, ayúdame, para que yo no caiga en esta tentación, en esta relación. En nuestra última salida ministerial estuvimos en Reykjavik, que es la capital de Islandia, del país Islandia, por allá cerca a Groenlandia, cerca por allá al Polo Norte, donde hace mucho frío. Y cuando uno va a un lugar, como les he dicho, uno estudia los diferentes planes que hay que hacer, los diferentes lugares que hay que visitar. Y estudiando esto, llegó una noticia el día anterior de nuestro vuelo. Viajábamos mañana y llegó una alerta de que había un volcán en esa ciudad, en Reykjavik, que permanentemente estaba lanzando lava desde su interior, y los habitantes tuvieron que ser desalojados, los de la zona cercana, y que ese volcán estaba en alerta roja. Ahora, estuvo el volcán dormido durante mucho tiempo, pero de repente en los últimos años comenzó a erupcionar.
Teníamos comprado nuestros tiquetes aéreos y mi hijo y yo nos miramos y digo, ¡uy, buenísimo! Era el volcán. Y mi esposa nos mira y dice, ¿qué les pasa? Incluso en el aeropuerto orábamos, Señor, ¿vamos o no vamos? Porque decían que era tal la forma como estaba saltando la lava que ceniza estaba en el aire y que algunos aviones en algunas otras oportunidades anteriores no habían podido aterrizar por eso. Pero bueno, oramos, no nos pusieron problema en la entrada al avión, nos dijeron todo está normal y llegamos a esa ciudad y esperamos a que mi esposa se calmara 1 día, 2 días, 3 días y al 4.º día mi esposa dice, ¿y cuál es el plan? Nos miramos con Juan. Hoy es el volcán. Y bueno, y finalmente mi esposa accedió, pero dijo, yo voy con ustedes, y se fue orando todo el camino. Nosotros íbamos camino al volcán en un vehículo que nos transportaba y nosotros le decíamos a mi esposa, así como el enemigo hace, nosotros le decíamos, amor, pero solo la fotico. Nos tomamos la fotico que se vea la lava ardiendo allá atrás. Imagínate, ¿cuándo más vamos a tener esa experiencia? Le argumentábamos, nunca más. Y nosotros decíamos, ay, ¿por qué no está aquí uno de mis amigos? Así aventureros. Porque se dice, sí, ¿verdad? Hagámoslo. Entonces, nos fuimos y cuando íbamos ya llegando, la verdad, vimos que no había más vehículos en el camino. Y comenzamos como a mirarnos. Y mi esposa, ¿están seguros? Y nosotros, sí. Luego vimos pedazos de la carretera rotos y piedras en el piso. Y en ese momento nos miramos con nuestro hijo y nosotros, mejor devolvámonos. Ahora, mi esposa no se dio cuenta de todo eso porque ella venía así orando todo el tiempo en lengua. Y después volvimos al hotel y nos dijeron, en este momento hay alerta roja y la única manera como podría uno tener acceso a esa atracción sería a través de helicóptero. Y nos miramos. Y mi esposa, no más. Definitivamente no lo hicimos, pero sí nos advirtieron del alto riesgo que esto podía ser para las personas. Ahora, no sé si han mostrado las imágenes que hay. ¿Sí las han mostrado? ¿No? Ay, tata, pero en el espíritu. Ahí están las personas que van, compran su tiquete, se acercan allá y eso realmente es una atracción, pero en ese momento estaba en alerta roja. ¿Para qué cuento todo esto? Porque dentro de todos nosotros hay un volcán. Hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarnos de Dios. Y si esa tendencia no es vigilada, advertida y mantenida a raya, puede terminar arrastrándonos debido a la fuerza que puede ejercer sobre nuestro corazón. Es cierto, el pecado aún mora en nosotros y puede estar activo. No es un volcán inactivo, es una bomba que en cualquier momento puede activarse si nosotros le damos lugar. Así que ya el pecado no es nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. Y él se va a abrir paso, invitándonos a que nos acerquemos más cerca cada vez. Pero al final quiere botar su lava sobre nosotros y enlodarnos y ensuciarnos. Seremos atraídos hacia las debilidades de nuestro pecado, de nuestro pasado. Por ejemplo, yo nunca tuve problemas con drogas. Yo jamás en mi vida pasada, antes de conocer al Señor, me drogué. Así que difícilmente el enemigo me va a tentar hoy en día con la droga. Pero cada uno de nosotros sabe cuál es el volcán que amenaza adentro. Y posiblemente una persona puede decir, pero pastor, yo crecí en un hogar cristiano, yo no he tenido nada de mundo, ni alcoholismo, ni inmoralidad sexual, ni drogas. Entonces,
¿Cómo puedo ser yo tentado? Pues precisamente como ha crecido en un entorno sano, el enemigo te tienta con curiosidad para probar lo que este mundo te ofrece. Con razón el salmista dijo: bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque si hay una protección cuando nosotros hemos crecido en un entorno, pero después nuestro corazón será puesto a prueba cuando el mundo nos invite a participar y a ser parte de sus prácticas contrarias a la voluntad del Señor. Así como nosotros vimos el volcán inofensivo en un comienzo, así el enemigo nos presenta la tentación, pero luego produce pecado, y al producir pecado produce muerte. Y en relación a esto quiero ir a un texto con ustedes en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. Esta porción nos habla de que hubo una gran hambre en la tierra. Y entonces los hijos de los profetas, la generación después de los profetas, estaban allí y le dijeron a su criado: tenemos hambre, pon a hacer un sancocho. Y él puso a hacer una olla grande y les preparó un potaje. ¿Y con qué se lo preparó? Con algunas hierbas que tomaron del campo. Pero no se dieron cuenta, y una de ellas, que tenía aspecto de una hierba de parra montés, era venenosa. Y mucho cuidado con lo que la Biblia dice al final del versículo 39. Ellos recogieron esas hierbas y no sabían lo que eran. Ignorancia. No podemos ignorar las artimañas del enemigo. ¿Tienes hambre? Cuidado con lo que estás comiendo. Vuelvo a mi ejemplo. ¿Te sientes solo? No todo lo que tenga apariencia de una parra montés te va a hacer daño. Puede ser veneno. Dígale a la persona que está al lado: veneno. Porque eso fue lo que gritaron cuando ya tenían el plato de comida al frente. Estaban listos a comer y alguien, por revelación seguramente, gritó y dijo: ¡hay veneno! Y gracias a Dios por esas personas que nos advierten y nos dicen: allí hay veneno. Eso te puede contaminar, eso te puede crear un mal de estómago, de esos que duelen terriblemente. Todo por ignorar lo que le habían echado a la sopa. Pero el punto al que quiero ir en el versículo 42 es el siguiente. Vino un hombre de Baal-Salisa. Cuando usted estudia dónde queda Baal-Salisa, queda a muchos kilómetros de allí. O sea que este hombre venía caminando durante días en la dirección a donde estaban los hijos de los profetas. Y él traía panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo. Qué tremendo, diga conmigo: trigo nuevo. Y Dios lo había enviado allí para que la gente comiera. Y no solamente comieron, sino como lo vemos en el versículo 43, comieron y les sobró, porque así lo había dicho Dios y su palabra se cumplió. Mucho cuidado con el hambre de cualquier tipo que nos hace salir al campo a conseguir lo que haya. Y digo, sobre todo personas que, presionados porque los está dejando el tren, agarran cualquier cosa, cualquier chamizo. Y por eso hoy el Señor les dice: veneno. Hay veneno. Lo que Dios nos da nos llena y nos sacia, sobra. Pero en cambio, lo que el enemigo nos ofrece cada vez nos va a dejar más rotos, más vacíos y más hambrientos. El tentador usa este mundo para tentarnos. Por eso dice que el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? El que teme a Dios, el que quiere estar en el centro de su voluntad, dice la Biblia, permanecerá para siempre. Por eso una relación que usted obtiene en Dios permanece para siempre. Pero una relación que usted salió a cazar por sí solo sin tener en cuenta a Dios, trae veneno a su corazón. Había hambre, pero venía en camino la respuesta de Dios. Ellos se apresuraron, se anticiparon a salir a coger ramas cuando ya la bendición venía en camino. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué no leyeron ese versículo a los hijos de los profetas? Pues porque todavía no estaba escrito. Pero me refiero a ¿por qué no esperaron? ¿Por qué no soportaron ese tiempo de hambre? ¿Por qué no resistieron ese tiempo de tentación? Porque ya la respuesta venía en camino. Y a partir de esto quiero responder la siguiente pregunta: ¿cómo soportar la tentación? Y lo primero lo acabamos de leer. Dios le dará la corona de vida a aquellos que le aman. Mi primer punto: ¿cómo soportar la tentación? Amando al Señor por encima de todo. No amándolo por los lados, sino como Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amándolo por encima de todo. Esa es la promesa. Los que resisten la tentación recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Ahora, ame al Señor por encima de usted mismo. Esa canción que hace muchos años cantábamos: te amo más que a mi vida. Más que una canción, debe ser llevado a la práctica de nuestro actuar permanente. Ame al Señor por encima de su pecado. Ame al Señor por encima de este mundo. Una persona que no ama no soporta la tentación. Apliquémoslo en la relación matrimonial. Una persona que no ama lo suficiente a su esposa puede llegar a ser infiel. Y frente a cualquier tentación, frente a cualquier provocación, fallará. Se espera que alguien que ame sea fiel, porque ama tanto a su cónyuge que no quiere provocarle esta herida y este dolor. Sin embargo, algunos no han fallado en su relación matrimonial con otra persona por fuera, pues porque no se le han dado las situaciones. Puede que sea tan feo que no levante ni una brisa. Pero mucho cuidado, porque yo esperaría que si mi esposa viene y me dice: mi amor, ¿por qué me eres fiel? Ella espera que yo le conteste: porque te amo. Pero imagínense que un esposo le contestara a su esposa de esta forma: mi amor, yo te soy fiel porque me da un miedo adquirir una enfermedad venérea. El secreto para resistir la tentación es amar al Señor por encima de todo. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, enamórame más de ti. Dame más amor por ti. Reconozco que no te amo lo suficiente y por eso la tentación me asedia y yo caigo en ella. Ahora, mucho cuidado, porque el Señor, hablando acerca de los que tienen un pie en el reino y otro pie en el mundo, los reimundos, les dice adúlteros en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que le ponemos los cachos a Dios cuando
nos dejamos atraer el corazón por este mundo. El mundo es la otra en nuestra relación con Dios. Y no le estoy diciendo que tenemos que salirnos del mundo, porque en el mundo estamos, pero no pertenecemos a Él. Somos linaje escogido. Tenemos una casta espiritual diferente. Y tenemos que hacer una distinción entre los del mundo y nosotros, los hijos de Dios. Siguiente punto: ¿cómo puedo yo soportar la tentación? Con la palabra de Dios. De las partes de la armadura del cristiano, la que es un arma ofensiva, ¿cuál es? La espada. Y la espada representa la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, Jesús pudo resistir la tentación a través de la palabra. Él declaró, Él confesó la palabra. Él dijo: escrito está. Escrito está. Frente a cada tentación respondió con la palabra de Dios. Y algunos me dicen: pastor, pero yo confesé la palabra y no me funcionó. Porque es que lo que le daba autoridad a Jesús cuando declaraba la palabra es que Él no solamente la confesaba, escúcheme, Él la vivía. Eso es lo que da autoridad. Porque dice la escritura por allá en el libro de Hechos de los Apóstoles que unos vieron a Pablo echando fuera demonios en el nombre de Jesús y quisieron venir a hacer lo mismo. Y le dijeron a un hombre que tenía 7 espíritus: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echo fuera. Ellos declararon la palabra, pero ¿tenían autoridad? No. Así que lo que le da autoridad en el momento de declarar la palabra es que usted viva la palabra. Jesús mismo es la palabra encarnada. Él vivió la palabra. Y por eso nosotros debemos no solamente ser oidores, sino hacedores. Y al declarar la palabra, esa palabra emergerá con autoridad y detendrá los ataques del enemigo. Número 3, ¿cómo puedo yo soportar la tentación? El poder de la confesión y la oración. Santiago 5:16. La Biblia dice: confiésense sus ofensas. En otra versión dice: sus debilidades, unos a otros, y oren los unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo puede mucho. Ahora, esto es algo que debemos practicar: confesar nuestras tentaciones. No estoy diciendo que hay que esperar a que algo se vuelva pecado. No, yo puedo hablar de mis tentaciones con alguien, confesarlo para quitarle poder espiritual a Satanás, y luego esa persona orará juntamente conmigo. Esa es una fórmula infalible: la confesión y la oración. Digo esto porque cuando hay confesión sin oración, ¿cómo se llama eso? Cochino chisme. Claro, porque el propósito por el cual yo confieso a otro lo que yo estoy pasando es porque quiero que él se una en oración a favor mío. Ejemplos bíblicos: los amigos de Job. Bueno, pues con esos amigos, ¿para qué enemigos? Pero aquellos a quien Dios sancionó con un juicio, y la única forma de que ese juicio les fuera quitado era que ellos se presentaran delante de ¿quién? ¿De Dios? No, de Job. Porque tenían que confesar, porque tenían que reconocer lo que habían hecho hacia Job. Porque algunos, claro, dicen: no, yo delante de Dios arreglo el asunto. Pero Dios dice: no, es con el que hablaste mal, con Job. Al que le pusiste el cuchillo por detrás, ve a él. Del que estuviste difamando, ve a él. Y hasta que no le confieses y él no ore por ti, no habrá libertad. Y no solamente ese texto nos lo muestra, también en Números capítulo 12, Aarón y María, los hermanos de Moisés, comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Y dice la Biblia que vino lepra. Ahora, no sé por qué no vino lepra sobre Aarón, sino sobre
María, porque yo creo que ella fue la iniciadora. Bueno, no sé. Pero cayó lepra sobre ella. Pero el que tuvo que venir y buscar a Moisés, ¿quién fue? Aarón. Y tuvo que confesar. Ellos tuvieron que confesar su pecado. Y esa lepra desapareció cuando Moisés oró. Fórmula infalible: la confesión y la oración. Usted se puede acercar a su esposo, a su esposa. Usted como hijo a su papá, como discípulo a su líder, con un amigo de autoridad, de madurez cristiana. Y decirle: estoy luchando con esto. Estoy luchando con una situación. Y al confesarlo, el enemigo pierde poder, porque sabe, el pecado es como un hongo. El hongo crece mientras está en oscuridad, pero una vez la luz lo alcanza, su crecimiento se detiene. Así que confiéselo en un escenario correcto, con una persona correcta a quien Dios le guíe, y oren por eso. Y si usted cometió un pecado al hablar, al murmurar en contra de alguien, vaya donde esa persona, reconozca su pecado, y hasta que esa persona no ore, lo desate, le quite todo derecho al mundo espiritual, la respuesta no llegará. Y usted puede que esté buscando trabajo y nada le sale. Y usted puede que esté recibiendo dinero, pero no sale de deudas. Y usted puede que se eche la mejor loción, pero no levanta nada. ¿Por qué? Porque se le quita poder y autoridad al mundo espiritual de las tinieblas por medio de la confesión y la oración. Y punto número 4, con ese termino: esperando con fe la respuesta de Dios. Y vuelvo a la porción que estuvimos meditando acerca de la comida envenenada. Ellos debieron esperar al versículo siguiente. No sabemos cuánto se demoró el hombre que traía el pan de cebada y el trigo nuevo, pero en el versículo siguiente dice que apenas se detectó que había veneno en la comida que estaban a punto de comer, al versículo siguiente llegó el hombre. Venza la tentación, soporte el tiempo de hambre, resista, que de eso nadie se ha muerto. Y una vez resiste, usted va a esperar con fe la respuesta de Dios. Cuando Jesús supo que Pedro sería tentado, zarandeado por Satanás, ¿cómo oró Jesús por Pedro? ¿Lo recuerdan? Él oró y dijo: he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Por eso en el tiempo de espera, usted tiene que acompañar esa espera con fe. Artimañas del enemigo. Número 1, la tentación. Y quiero terminar ese tiempo pidiéndole a Silvio que me comparta uno de sus testimonios. Tiene varios testimonios. Por ahí tenemos uno de argollas con su esposa, pero ese lo tengo para otra sesión. Pero yo quiero que él nos comparta brevemente acerca de un milagro de provisión en su vida. Pero estoy seguro que él obtuvo ese milagro porque aprendió a esperar con fe. Y no salió, como lo hacen muchas personas, apresuradamente, por presión, a buscar quién le presta, o a buscar créditos, o a buscar endeudarse, sino que esperó la respuesta que ya venía en camino. Démosle un fuerte aplauso a Silvio. Gracias. Hermano, buenos días. Bueno, voy a tratar de condensar este testimonio porque sabe que nosotros llegamos acá a Colombia en 2019 y yo venía por unas ofertas de trabajo, pero pues nada, absolutamente nada de lo que yo había venido, nada se dio por diferentes razones, entre eso la pandemia y todo esto. Y recuerdo que yo dejé unos instrumentos y unos equipos en Venezuela y resulta que, bueno, estando acá sin trabajo, todo esto, decido vender esas cosas, esos instrumentos. Mi esposa decide vender el mobiliario de un salón de belleza que teníamos allá y resulta que el Señor nos dijo,
no les voy a dejar que venda eso. Eso lo tengo yo para una gente. Y yo, Señor, yo necesito dinero para estar acá en Colombia. Y de hecho, yo le dije, en oración le dije al Señor, Señor, con toda confianza, tú estás loco, pero yo te voy a hacer caso. Y resulta que esos instrumentos y esos equipos, todo el Señor nos dijo que era lo que íbamos a hacer y sembramos esos instrumentos y esos equipos en algunas personas que de hecho, luego que conversamos con ellos estaban orando por un instrumento de ese tipo, de esa cantidad de cuerdas, de ese color, de esa madera, los teclados de esa cantidad de teclas, las peinadoras del salón de belleza la querían de ese color, la querían de ese modelo. O sea, todo el Señor nos confirmó de que pues lo que nos había dicho era cierto, o sea, nos los confirmó de esa manera, pero nosotros creímos en el Señor y nosotros simplemente obedecimos a pesar de las circunstancias y en el contexto en el que estábamos en ese momento. Entonces, estamos hablando, eso fue en octubre del 2020 y resulta que yo dije, bueno, Señor, de hecho, una de las cosas que a mí el Señor me dijo, da esos instrumentos que yo te voy a dar unos nuevos. Y yo dije, si el jefe dice eso, es porque así va a ser. Y de verdad creí ciegamente en lo que me dijo el Señor. Sin embargo, yo tengo acá una captura de pantalla de mis devocionales de YouVersion y dice peticiones del segundo semestre del 2021, porque yo dije, yo tengo que recordarle al jefe lo que él me prometió, ¿verdad? Ya había pasado casi un año y acá está, le puse al Señor, necesito un bajo, un jazz bass, 5 cuerdas, y le coloqué varias marcas. Y resulta que pues hice algunas diligencias, algunas gestiones quizás para obtener algún sponsor de algunas marcas, pero la verdad, en el medio de la música todo se mueve por estatus. Y a veces el estatus no tiene que ver porque si eres un excelente músico, sino con el nivel de exposición que tú tengas. Y a veces el nivel de exposición lo dan o las redes sociales o lo dan el artista con el que tú trabajes, ¿ok? Y imagínense, yo desempleado o sea, no tenía ningún tipo de exposición. Sin embargo, pues una de las marcas me responde y me dice, nos gusta tu perfil, pero debes comunicarte con una persona de acá de Colombia. Y resulta que cuando yo me vi con esa persona, pues es una empresa de acá que maneja esa marca en Colombia y de verdad no me fue muy bien en la entrevista con esa persona. De hecho, la persona era como me miraba así como que igualado o algo así, y resulta que nada de eso se dio. Y yo dije, bueno, Señor, el Señor cuando yo salgo de esa entrevista, que de verdad no me fue muy bien, el Señor me dijo, yo soy tu sponsor, acuérdate que yo prometí que te iba a dar instrumentos nuevos y yo te los voy a dar. En ese momento, pues, dije, está bien. Seguí creyendo en el Señor y esperando. Fue un tiempo donde el Señor trabajó conmigo la paciencia. Porque si algo a veces el Señor tiene promesas para con nosotros y el Señor cumple sus promesas, pero a veces tenemos que pasar un proceso, pues, como decimos nosotros aquí, el tiempo de Dios es perfecto. Y eso también se cumple en esas cosas. Y sabe, hermano, pues yo seguí esperando en el Señor, seguía orando. Sin embargo, a veces guardaba algunas cosas por ahí, algunos ahorros, porque decía, el Señor me va a proveer, el Señor me va a proveer. Y yo pues he visto que el Señor a veces provee de diferentes maneras. A veces provee a través de tu trabajo o a veces hace milagros, ¿ok? Y yo dije, bueno, comencé a hacer gestiones, buscaba siempre por
por Amazon, buscaba por Mercado Libre y decía, wow, el instrumento está en oferta, este es el que yo quiero. Y resulta que ese instrumento, el que yo quería, es un instrumento que tiene un sonido clásico. Para que usted lo entienda, todo bajista pues que trabaja en la industria quiere tener ese sonido. Y yo decía, Señor, está en oferta, ¿cuánto tengo? De pronto a veces salía alguna emergencia, algo por resolver en la casa y había que utilizar los ahorros. Sin embargo, nunca dejé de creer en el Señor. Entonces, una vez conversando con un amigo, le dije, mira, y este instrumento que él me había prestado hace tiempo en Venezuela, me dijo, no, esos instrumentos están allá guardados porque no estoy ejerciendo en este momento y estoy en otra cosa. Entonces le dije, mira, pero ¿y por qué no negociamos ese instrumento? Le dije yo, vamos a negociarlo. Me dijo, después hablamos. Pasaron los meses, yo no le insistí más. Pasaron los meses. Entonces, un día estaba conversando con él y me escribe que sus hijos iban a viajar de Estados Unidos a Venezuela. Y cuando regresé, porque el hijo pues se iba a casar en Venezuela. Y resulta que cuando él me dice, los muchachos van el sábado a Bogotá. Y me dice, vamos a hacer lo siguiente. Yo hablé con el Señor y el Señor me dijo que no negociáramos el instrumento. Y yo dije, yo te lo voy a regalar, me dice él. Wow. Yo dije, ¿en serio? No te creo. Me dice, sí, los muchachos van el sábado a Bogotá. Vamos a ver cómo hacemos para enviarte el instrumento y úsalo. Ya yo conversé con mis hijos y el Señor me dijo que te dé ese instrumento. Y es esta belleza que ven acá. Este instrumento. La tentación de Silvio fue precisamente eso, salir a buscar en su propia fuerza, cuando ya la respuesta venía en camino. Señor, hoy nos acercamos a ti en esta mañana, reconociendo que estamos cruzando por tiempo de tentación. Y quiero que usted le hable desde su corazón al Señor y le hable de cuál es la voz con la que el enemigo lo está asediando. Recuerde, a Eva le dijo, si comieres del árbol, entonces serás como Dios. A Jesús le dijo, si postrado me adoras, entonces los reinos serán tuyos. ¿Qué te está diciendo a ti? Yo oro en el nombre de Jesús que el poder diabólico del tentador sea roto ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro por el poder y por la autoridad que el Señor nos ha dado al ser sus hijos, que toda artimaña del enemigo es rota en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted levante su voz y entre en guerra contra el adversario y resista al tentador. Identifique esta artimaña sutil del maligno en esta mañana y declárele la guerra hoy al tentador en el nombre de Jesucristo. Hoy oramos, Señor, como tú nos enseñaste. Ayúdame a no caer en tentación. Sosténme, manténme, levántame, Señor. Acudo a ti, que eres mi gran sumo sacerdote, que fuiste tentado en todo y por eso me puedes comprender. Acérquese al Señor y háblele de la lucha constante que usted tiene de tomar algo que no es suyo, o de sacar préstamos, o de entrar en una relación tal vez presionado por el tiempo, por la edad, por la sociedad. Ayúdame a no tomar veneno, a no fabricar mi propio veneno, Señor. Señor, aquellos que luchan por el mundo, con los asedios de este mundo, ayúdalos a entender que no es necesario probar el veneno para saber que hace daño. En el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que hoy tú envíes el poder de tu Espíritu Santo sobre toda persona. Reciba el poder, reciba la unción y dígale: Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame a enamorarme más, ayúdame a amarte por encima de los asedios, de las tentaciones, de las luchas de mi corazón. Ayúdame a amarte con todo mi corazón.
Ayúdame, Señor, y conviértete en toda la pasión de mi corazón y de mi vida, en el nombre de Jesús. Yo aprenderé a esperar pacientemente, con fe, puesta la mirada en Cristo Jesús. Y hoy declaramos la palabra del Señor. Declare conmigo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si el enemigo pretendió venir por un camino, por 7 tendrá que huir. Declare que usted es más que vencedor en medio del hambre, en medio de la persecución, de la dificultad, que no hay nada que lo puede separar de Dios, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, hoy pedimos que nos guíes, que nos muestres a quién debemos confesar, a qué persona debemos ir y reconocer que tal vez hemos pecado en contra de él y contra de ella, y que puedan orar por nosotros y romper cualquier derecho legal que el enemigo tenga sobre nosotros. Declaramos libertad en esta mañana en el nombre de Jesús, y unánimes ejercemos autoridad, reprendemos al tentador y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de nuestras casas, fuera de nuestras vidas, fuera de la congregación. Lo atamos, lo encadenamos y declaramos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, que su poder y su unción vienen sobre nosotros, y que nos ayuda a mantener vigilado ese volcán que amenaza con erupcionar permanentemente. Ayúdanos a entender las señales rojas que hay en nuestro camino y que nos advierten que no podemos acercarnos por allí. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Levante un fuerte aplauso al Señor y adoremos al Rey.